Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador, al doctor Tutaya, por permitirme estar acá con ustedes y compartir un poco la experiencia. Yo sé que es un poco cansado ahora en la tarde, ¿no? Y están así. Pero bueno, vamos a ver. Una pregunta, quisiera saber cuántos son pediatras en el auditorio y cuántos son médicos generales. Pediatras, levanten la mano, por favor. Y los demás médicos generales. Ya, excelente. Entonces, vamos a empezar la charla. Bueno, ustedes probablemente sepan más que yo de esto, ¿no? Porque ya han revisado. Esta es una de las cosas más frecuentes que hay en pediatría, ¿no? No voy a hacer una charla especial sobre esto. Ya todo el mundo debe haber leído, tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? Las causas de neumonía y todo lo demás. Lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, es un recordaris de algunas cosas importantes y quizás un up to date, ¿no? Sobre algunos puntos especiales. ¿Qué es lo nuevo de neumonía? Uno, la capacidad diagnóstica que se tiene actualmente, tanto para identificación de gérmenes como también para poder hacer o realizar otros exámenes que no teníamos antes en la mira, como la ecografía pulmonar. Eso es muy importante y eso es a nivel de todo el mundo. Entonces, yo lo que les recomendaría a todos, médicos generales e inclusive médicos asistenciales de pediatría, es a tratar de entrenarse para ecografía pulmonar, que es el futuro. En realidad es algo bastante sencillo, ¿no? No les demora más de, o sea, 2 días de enseñanza e inmediatamente pueden ponerlo en práctica. Bueno, acá vemos un clásico paciente con neumonía. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en el paciente que va a la emergencia? El tiraje subcostal, intercostal. No se nota muy bien acá el compromiso o el tiraje el esternocleidomastoideo, pero sí el subxifoideo, ¿no? Y el externato. Pero una de las cosas importantes que en un infante o en un niño pequeño les va a dar a ustedes la gravedad del caso es el quejido. Esto es bien importante. ¿Aló? ¿Ahora sí? El quejido. El quejido es uno de los signos más importantes para identificar severidad de neumonía. Entonces, este mismo paciente con esta radiografía, fíjense, ¿qué ven acá? O sea, de acuerdo a la silueta cardíaca, nosotros tenemos que ver la silueta cardíaca que se ve así como un lapicito, todo completo. Acá en el lado derecho ya se pierde un poco. Se ve un infiltrado intersticial difuso, ¿no? Y una cosa muy importante, fíjense en la imagen de los diafragmas. Se han perdido, solamente se ven las costillas. Entonces, esto sí es típico de una neumonía de probable etiología viral. Es muy diferente al compromiso en una neumonía bacteriana. Entonces, vemos el paciente, vemos el grupo etario, estamos viendo un niño pequeño, una radiografía de esas características. Fíjense el hemograma. 4660, no hay leucocitosis. Vamos a ver los linfocitos, 60%. Muchas de las revisiones hablan de que un 40, por encima de un 40% ya tienen que pensar en una infección viral. Y luego vemos proteína C reactiva, 0.1, el valor normal es menos de 0.6. Entonces, todo esto nos orienta hacia una infección probablemente de etiología viral. Y si tuviéramos la posibilidad de hacer una procalcitonina, sería mucho mejor. La procalcitonina es mucho más sensible, ¿no? Y nos puede identificar a qué se acerca más, hacia una neumonía bacteriana o hacia una neumonía viral. Sin embargo, acá hay un pequeño problema. Todos los hospitales tienen la capacidad de poder hacer un hemograma, todos los hospitales tienen la capacidad de tomar una radiografía de tórax, todos los hospitales tienen la capacidad de poder hacer una proteína C reactiva o una procalcitonina. No, lamentablemente existe una gran disparidad en el mundo y es por eso que tenemos que estar atentos hacia los exámenes, al examen clínico, ¿no? Este paciente finalmente se hospitalizó por las características que ustedes han visto y termina con un sistema de alto flujo.
una cánula binasal de alta flujo que actualmente a raíz del COVID, que nos ayudó un montón, se ha implementado en la parte pediátrica, en las neumonías, en los pacientes pediátricos, y se ha visto que nos ha ayudado un montón, más inclusive que los pacientes en CIPAP. Tiene sus características también aquellos que van a necesitarlo, pero la cánula binasal de alto flujo nos ha ayudado mucho porque genera no solamente una concentración de oxígeno que nosotros podemos regular para que estos pacientes no generen problemas de atelectasia, sino que también nos genera una presión positiva pequeña, pero lo suficiente para mantener estable la vía aérea, sobre todo en los pacientes infantes y lactantes. Como ven acá, este paciente salió positivo porque nuestro hospital tiene la posibilidad de hacer inmunofluorescencia indirecta y salió a través de un hisopado nasofaringio y salió el BCR. Pero eso tampoco no lo tienen todos los hospitales ni todos los centros. Esta es una gráfica que nos muestra algunos hitos importantes desde la aparición del estetoscopio, la aparición de la penicilina y luego de las vacunas. Y nosotros vemos aquí, desde el momento que aparece, antes de que aparecieran las vacunas, miren el tipo de patógenos que se identificaban en los pacientes con neumonía, principalmente neumococo y hemófilos, y la mitad prácticamente no se identificaba absolutamente nada, ¿no? Posteriormente, cuando ya se introducen las vacunas, cambia el espectro y además de eso aumenta la capacidad de poder identificar agentes infecciosos y nos encontramos que esto cambia, ya no es tanto bacterias, sino la mayor concentración virus. Virus, ¿no? Y bueno, micoplasma, neumococo y otras bacterias un poco más extrañas, ¿no? Pero principalmente virus. Y dentro de los virus que tenemos, virus sincitial respiratorio a la cabeza. No tengo acá la gráfica, pero el Instituto Nacional de Salud este año ha puesto que la mayor cantidad de infecciones respiratorias en pacientes menores de 5 años ha sido virus sincitial respiratorio y se presenta durante todo el año porque nosotros tenemos un clima subtropical que favorece a estos virus, a diferencia de los países donde tienen los climas más estables o más definidos, donde hay picos en ciertos momentos. Nosotros también tenemos esos picos, pero mantenemos la presencia del virus durante todo el año. Y ese es un gran problema, porque si nosotros quisiéramos implementar algunas medidas que ya se están teniendo en otros países, como la aplicación de anticuerpos monoclonales contra el virus sincitial respiratorio para todos los pacientes pediátricos hasta los 2 años de edad, no como ahora, que se utiliza el palivizumab solamente para los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad o prematuros extremos, no, para todos. O sea, la idea es tratar de prevenir la alta mortalidad y la alta secuela neumo y neurológica que pueden tener los pacientes con infección por virus sincitial respiratorio. En Chile, ya el año pasado han puesto como su sistema de salud y ha puesto el niservimab que es un anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio, ya lo ha puesto como parte de su esquema de vacunación normal hasta los niños normales hasta los 2 años. Y están implementando las vacunas para BCR a las madres entre las 32 y las 36 semanas, justamente para evitar la alta mortalidad que tiene este virus, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen acerca de los patógenos que producen neumonía? Tenemos principalmente 2 grupos, el grupo de niños menores de 5 años y los de mayores de 5 años. Los menores de 5 años principalmente a la cabeza, 90% infecciones virales. Y mayores de 5 años, también infecciones virales y tenemos estreptococo neumonía y micoplasma neumonía. Para micoplasma nosotros no tenemos vacuna, pero para estreptococo neumonía sí. Y parte de las preguntas que tienen que hacerle a los padres cuando vayan a la consulta con su niño que está con dificultad respiratoria es si se ha vacunado o no se ha vacunado, porque eso es parte de lo que nosotros necesitamos saber para poder dar una medicación determinada.
Entonces, seguimos con las etiologías de las neumonías en pediatría. Principalmente el virus sincitial respiratorio, el más prevalente, ¿no? En 66%. En niños menores de 2 años, sobre todo. ¿Existen otros virus? Sí, existen otros virus. Influenza, metaneumovirus, para influenza 1, 2 y 3. Actualmente, bueno, en Estados Unidos ya se está haciendo la vacuna para influenza 3 también, pero todavía no lo tenemos nosotros acá, ¿no? Vacuna conjugada para neumococo redujo las hospitalizaciones de 53 a 23 por 100.000 desde que se inició. Ahora, en cuanto a esta vacuna conjugada, nosotros la que tenemos es la 13 valente. Actualmente ya tenemos una de 20 valente y ya se indica a partir de los 6 meses de edad para adelante, 6 semanas para adelante. Entonces acá tenemos, de acuerdo al grupo etario, cuáles son los agentes infecciosos más importantes, ¿no? En todo el mundo. Virus sincitial respiratorio a la cabeza, como acá también. De 2 a 4 años, virus sincitial respiratorio, pero también compartiendo con el rinovirus. De 5 a 9 años, rinovirus y también igual rinovirus. Y en cuanto a bacterias, entre 5 a 9 años, la gran mayoría, como ustedes ven en los porcentajes, Mycoplasma pneumonia y Mycoplasma pneumonia también para 10 a 17 años. ¿Cuáles son las prácticas recomendadas, indicadas por la Sociedad Americana de Pediatría? No usar antibióticos de amplio espectro como la ceftriaxona. Esto es una cosa muy común. O sea, la gran mayoría, inclusive en mi hospital, viene un paciente con neumonía que requiere ser hospitalizado y el primer antibiótico de elección es ceftriaxona. Y no debería de ser así. Este antibiótico debería ser indicado justamente cuando ustedes preguntan, oye, ¿este paciente tiene su vacunación completa o no ha recibido o es incompleta? Si eso es así, vale la pena manejar ceftriaxona o para los cuadros severos o las neumonías severas. Pero para los pacientes que se hospitalizan, la gran mayoría, debería ser suficiente con una penicilina o una ampicilina. Y esto nos va a ayudar luego a poder disminuir la resistencia bacteriana. Si se usa tratamiento antibiótico endovenoso para una neumonía complicada, hay que considerar la transición temprana a vía oral. Y lo vamos a ver después. Esta parte es muy importante. Es lo mismo recibir un antibiótico endovenoso, intramuscular o vía oral en un paciente con neumonía que puede ser manejado en forma ambulatoria. No ofrece algo especial. Solamente se ofrece algo especial que sea parenteral o endovenoso si es que el paciente se va a hospitalizar. Después no hay otra cosa que ayude. Y el otro punto importante es si el paciente está hospitalizado, no usar fisioterapia respiratoria en forma rutinaria en los pacientes, porque al generar este tipo de palmoterapia o vibroterapia, movilizan flema y esa flema puede generar problemas de alteración BQ y generar hipoxemia en el paciente y empeorarlo. No ha demostrado que mejore, salvo que el paciente tenga atelectasias. Otro punto importante es, oye, mi paciente tiene una infección viral. ¿Yo puedo pensar que él puede tener una coinfección bacteriana? Sí, sí existe. El virus puede alterar de alguna manera. Una primoinfección por un virus puede alterar en el tiempo y puede favorecer una infección bacteriana. Pero todo esto ya lo conocemos y la gran mayoría de nosotros sabe sobre la respuesta que tiene el virus sobre el sistema inmunológico sistémico y local, sobre todo por alteración en la función de los cilios, que favorece una colonización bacteriana, la muerte celular, la disrupción de los tight junction, ¿no? A través de la respuesta inflamatoria que hace que favorezca a un germen que está colonizando al paciente y puede entrar en sangre y generar una enfermedad sistémica. Y lo otro, las alteraciones del propio sistema inmune del paciente. O sea, disminuir la función de los macrófagos y de los neutrófilos y disminución del reclutamiento de las células inflamatorias producidas por el propio virus. Sin embargo, lo que no le hemos dado demasiada importancia es a esto, a la microbiota intestinal. Y esto altera un montón.
Y dentro de las preguntas que tienen que hacerle a su paciente cuando llegue a la emergencia es preguntarle a ese papá o a esa mamá cuántas veces durante el año el paciente ha recibido tratamiento antibiótico vía oral, por lo que sea. Porque se dice que más de 3 veces de uso de antibiótico en el lapso de un año, aunque hayan sido tiempos cortos, van a alterar esto, la microbiota intestinal. Y eso va a favorecer infecciones más severas posteriormente, sobre todo con infecciones virales. Esto se comprobó a través de estudio en ratones, donde le daban previamente tratamiento antibiótico al ratón y luego le infectaban después de unos días con influenza, estreptococo neumonía y otras bacterias que tenían este, este, esta sustancia en su pared celular. En todos ellos, lo que se ve es una disminución de la respuesta inflamatoria, tanto en bacterias que están acá como en virus. Entonces, mucho cuidado con el hecho de estar dando antibióticos a mansalva, sobre todo en pacientes menores de 5 años, que como hemos visto, la gran mayoría de ellos, el 90%, son infecciones virales. Entonces, acá vamos a hablar un poquito también sobre los predictores clínicos radiológicos, ¿no? Perdón, los predictores clínicos en los pacientes que se les identificó una neumonía de manera radiológica. Y este es un estudio en Nepal, en Katmandú, donde no tienen muchas cosas, o sea, no se tiene, se parece mucho probablemente a nuestras zonas aledañas en provincia. Entonces, no tienen PCR, no tienen procalcitonina, no tienen estudios de PCR o reacción cadena polimerasa, no tienen un FilmArray para poder identificar virus o bacterias. Sin embargo, ellos sí pueden tratar de identificar las neumonías y cuáles pueden requerir algún tipo de hospitalización. Y lo primero que tienen que ver, tanto como en el video que vimos al inicio, son dos cosas: la taquimia y la hipoxemia. En una revisión hace mucho tiempo, en el 2000, ¿no? Salió una revisión sobre neumonía en el Lancet. Y entonces, ¿cuál era el signo clínico más frecuente en neumonía? Y básicamente era el aumento de la frecuencia respiratoria. Sin embargo, ahora el diagnóstico diferencial también que nosotros tenemos es bronquiolitis y asma bronquial. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar uno u otro? Es bastante difícil. Sin embargo, sí podemos identificar qué paciente puede requerir una hospitalización y qué paciente puede tener un mayor compromiso a nivel radiológico: la taquimia y la hipoxemia. Entonces, aquí yo agregaría algo más, doctor, pero también puede tener ese paciente un problema de asma bronquial y también puede tener una bronquiolitis. Muy bien, si es una bronquiolitis, probablemente pasará a hospitalizarse, ¿no? Porque la bronquiolitis requiere un tratamiento de soporte especial, ¿no? Si es que el paciente está muy agitado y está hipoxémico, hasta que pueda recuperarse poco a poco. Algunos de esos pacientes pueden requerir tratamiento inhalado dependiendo de los antecedentes familiares, pero eso es otro tema. Pero el que tiene neumonía específicamente y no necesariamente una crisis de asma, y aquí se pone más compleja la situación, porque las infecciones virales pueden generar algo de una especie de pseudoasma. Pueden haber sibilancias. Inclusive, dentro del examen clínico, cuando ustedes evalúan al paciente y le encuentran sibilancias y tiene neumonía, dicen: oh, no, esto lo más probable es que se trate de una infección viral. Tiene sibilancias y tiene subcrépitos. Y el otro paciente, o sea, que tiene crépitos, entonces ese paciente lo más probable es que se trate de una neumonía porque no tiene sibilancias. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un paciente con crisis asmática que tiene sibilancias y un paciente con neumonía que también puede tener sibilancias, que no responde al tratamiento? Entonces, ustedes le hacen su terapia de crisis al paciente, ¿no? Y evalúan. Si disminuye la frecuencia respiratoria, mejora la hipoxemia, lo más probable es que solamente sea un problema de asma. Pero si no mejora, por el contrario, pareciera que empeorara,
Entonces, lo más probable es que debe tener algún componente de neumonía, ¿no? Estos son los valores que tienen que tener a la mano siempre, de acuerdo al grupo etario, ¿no? Frecuencia respiratoria, menor de 2 meses, mayor de 60 por minuto, 2 meses a 1 año, mayor de 50 por minuto, 1 a 5 años, mayor de 40 por minuto y más de 5 años, 20 por minuto. Acá tenemos otro paciente, lo mismo, fíjense el tiraje marcado, y acá viene un error, ¿se han dado cuenta? Está con un sistema de alto flujo, ¿no es cierto? Con una máscara de reservorio, pero ¿qué pasa? No está haciendo fit, está al aire. Entonces acá está entrando, él coge aire de la máscara, pero también coge aire del medio ambiente, acá se mezcla. Entonces no está recibiendo lo que debería. Acá sí se ve mejor el tiraje, ¿no?, del esternocleidomastoideo, que es un signo muy marcado de distrés respiratorio, ¿no? A este paciente también se le toma una radiografía de tórax y fíjense el tipo de placa o el tipo de imagen que tiene. Para el distrés respiratorio es bilateral, tiene componente obstructivo también, que no mejora con el tratamiento convencional de nebulizaciones. Y este paciente termina en sala de hospitalización finalmente con una cánula de alto flujo, igual que el otro paciente, y el diagnóstico fue de virus sincitial respiratorio. Esto también igual es básicamente un algoritmo para ver la severidad de la enfermedad y cómo tratarla. Si vemos que es una enfermedad leve, entonces nada, ¿no? No es necesario hacerle mayor examen, ¿no? Yo le examino, el chiquito está tranquilo, solamente tiene un poco de frecuencia respiratoria elevada, pero tiene actividad lúdica normal, está tomando líquidos, no está deshidratado, no está vomitando. Entonces yo puedo darle un tratamiento con amoxicilina por vía oral. Y algunos dicen, oye, no, mejor cítalo en 48 a 72 horas, porque como el 90%, si se trata de un niño menor de 5 años, es una infección viral, cítalo en 48 a 72 horas, dale signos de alarma, ¿no? Si hace más fiebre, si se le cierra más, si tiene más dificultad para poder respirar, o no quiere tolerar los líquidos, o está vomitando, traerlo inmediatamente al hospital, ¿no? Y a los 3 días uno lo evalúa. Porque la gran mayoría, en los estudios a los cuales se les ha dado a los pacientes que se han mandado a la casa en forma ambulatoria, que se les han diagnosticado como neumonía, sin radiografía de tórax, solamente por la parte clínica, la gran mayoría que se les ha dado tratamiento con amoxicilina, al final siempre fueron infecciones virales. Entonces, ¿qué razón tendría? Entonces, tendrían que sopesar un poco el darle el tratamiento o no. En cuanto a la severidad, ¿no? Si es que es moderado o severo, entonces hay que fijarse en algunas características si es que requiere una hospitalización. Si su estado general es bueno o malo, si estado mental también es bueno o malo. Hemos tenido no poco frecuente la asociación de neumonía con meningitis por estreptococo neumonía. Y justo en pacientes que no habían sido vacunados o que no habían completado su esquema de vacunación. Y esto es súper importante actualmente, porque recuerden que venimos de una pandemia y como decía el doctor hace un momento, la cobertura que se ha tenido para las vacunas, para nuestros pacientes, ha sido baja. Recién se está recuperando. Así que tenemos una brecha de un grupo de pacientes que pueden tener enfermedad un poco más severa. Disnea, apnea o cianosis. Si es un paciente menor de 3 meses, como dice acá, cualquier infección viral en este grupo de pacientes puede generar problemas de apneas, fuera de que también tienen un sistema inmunológico inmaduro. Si la saturación de oxígeno es menos de 92%, eso implica una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. Entonces, estos pacientes requieren suplemento de oxígeno. Y sobre todo, si no están comiendo, están vomitando y tienen signos de deshidratación. Entonces, los pacientes tienen que ir al hospital. Y acá también hay una parte importante que quiero que tengan en mente, sobre todo con la parte de la ecografía. Muchas veces los pacientes se hospitalizan por deshidratación, ¿no? Y se les empieza a dar cargas de líquidos.
y esa carga de líquido va a terminar empeorando al paciente, ¿no? Porque a veces o tiene una miocarditis asociada, ¿no? O se les está pasando la mano con la cantidad de líquidos que requieren. Y por eso es importante tener un entrenamiento en ecografía, porque les va a permitir poder evaluar a través de una ventana subsifoidea, y eso lo puede hacer cualquiera, desde un médico general hasta un médico pediatra, un médico especialista, cualquiera. Ventana subsifoidea, chequean la vena cava inferior que va hacia la aurícula derecha, y si ven si ésta se colapsa durante la respiración o está demasiado ingurgitada, o sea, perdón, está demasiado ingurgitada y no colapsa con la respiración, entonces significa, y ustedes le hacen la ecografía a nivel del tórax y ven que hay un montón de líneas B, lo normal es que veamos no más allá de 2 líneas B, pero vemos más de 3 líneas B, o a veces ya no vemos líneas B porque está todo llenecito de líneas B, entonces ese paciente se está congestionando. Asociado a lo otro que le estaba mencionando de la vena cava, entonces ya saben que usted le está metiendo más líquido del que debe. Por eso es importante manejarlo de esa manera. En cuanto a los antibióticos, como mencionamos hace un momento, los de primera línea, tenemos la amoxicilina por vía oral, ese es el principal, el que vamos a manejar en forma ambulatoria. Si el paciente es alérgico a la penicilina, se puede utilizar claritromicina. Acá ponen doxiciclina para mayores de 7 años, eso es en el caso de un micoplasma que sea resistente a macrólidos, pero si no, no es necesario. Inclusive recomiendan en algunos casos cuando la infección por micoplasma es tan severa, ¿no?, que genera inclusive hasta neumonía necrotizante, y si el chiquito es menor de 7 años, la indicación es con una quinolona, ¿no?, que puede ser ciprofloxacina o levofloxacina. Ustedes se habrán dado cuenta que no he mencionado nada del cloranfenicol, ¿no es cierto? Ya, el cloranfenicol está en parte de en nuestro esquema de neumonía. Y sin embargo es una droga que solamente debe ser usada para casos severos de enfermedad, no para casos leves. ¿Por qué? Porque genera resistencia. Y actualmente, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, para neumococo, hay una resistencia al cloranfenicol del 40%. Nosotros teníamos prácticamente cero de resistencia al cloranfenicol. Actualmente, 40% de resistencia al cloranfenicol. Y básicamente por el uso indiscriminado del medicamento. En cuanto a los pacientes, en los pacientes que son manejados dentro del hospital, y esta es una parte súper importante, como les decía hace un momento. La gran mayoría de los pacientes que se hospitaliza por neumonía entran con ceftriaxona. La verdad que me alegró bastante la vez pasada en mi hospital ver algunos de los pacientes que ingresaron con un diagnóstico de neumonía que habían empezado tratamiento con ampicilina. Entonces, la dosis de ampicilina, ese es el medicamento de elección, la dosis de ampicilina va de 150 a 200. Antes era de 100 a 150. Ahora la indicación es de 150 a 200 dependiendo del estado del paciente. Ahí. Un ratito. Me pasé. Uy, ¿cómo retrocedo? Acá. Ahí está. Ahí está. Esta es otra cosa importante, ¿no? La evolución del paciente. Esta es una radiografía de tórax de un paciente que ingresa con un poco de distrés respiratorio, no estaba muy agitado, tenía crepitantes y le dan de alta. Le dan de alta en el hospital y regresa al tercer día porque tenía más fiebre, ya no quería comer, estaba con distrés y esta es la radiografía que tiene. ¿Se fijan bien esta imagen? Hay una imagen de consolidación en el lóbulo superior del lado derecho. Esto se le conoce como neumonía en expansión o expansive neumonía. Entonces, inclusive ustedes pueden ver el abombamiento, ¿no?, el abombamiento de la cisura menor. ¿Eso qué nos indica? Que el peso es porque hay líquido dentro, ¿no? Entonces, acá se está formando un absceso pulmonar, de acá puede formar una neumonía necrotizante o algunas veces puede abrirse al espacio pleural el líquido que está acá y se genera un derrame pleural. Entonces el paciente, por los factores de riesgo y por la evolución que ha tenido, debe ser hospitalizado.
¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes que generan neumonía en expansión? En primer lugar está el Streptococcus pneumoniae, en segundo lugar la Klebsiella pneumoniae, y lo otro que siempre hay que descartar con una neumonía a nivel del lóbulo superior es tuberculosis. Como les mencionaba hace un momento, ¿qué hay en la ecografía? La ecografía normalmente se utilizaba para descartar derrame pleural o empiema, y solamente era patrimonio del radiólogo ecografista, pero actualmente ya no. Actualmente es parte del clínico, es parte del estetoscopio del clínico. Entonces, ¿y qué es lo que evaluamos? Evaluamos básicamente los artefactos, porque antes se decía que la ecografía torácica no servía para nada porque como era aire, entonces era un mal examen para ese tipo de órgano. Sin embargo, nosotros evaluando los artefactos podemos identificar consolidaciones pulmonares o inclusive acercarnos hacia la posibilidad de infecciones virales. Entonces, esto es lo normal. Ustedes ven cuando ponen el ecógrafo en el tórax, líneas A, ¿no? Y estas las famosas líneas B, ¿no? Las líneas B no deben ser más de 2 en cada uno, líneas A. Y acá sí vemos múltiples líneas B que son confluentes. Esto se da en compromiso o enfermedad intersticial pulmonar o asociado a congestión pulmonar por líquido, que puede darse en insuficiencias cardíacas o en pacientes a los que se les ha pasado demasiado líquido. Y luego, en los pacientes con neumonía, vemos esto. Esta es la línea pleural, ¿no? La línea pleural, acá hay un poco de derrame, acá hay líquido, pero acá es la línea pleural, y esta línea pleural acá está normal. Acá, fíjense, está como una disrupción, ¿no? Una fragmentación de la pleura. Y luego, en el espacio subpleural, hay licuefacción del tejido pulmonar que se nota acá como una baja ecogenicidad, ¿no? Y luego acá, en la consolidación, también igual, vamos a ver broncogramas, ¿no? Estos puntitos que ven acá son broncogramas, que si son fijos, están relacionados con atelectasias. Y si aparecen y desaparecen en la ecografía, se les conoce como broncogramas dinámicos y están más relacionados con neumonía, ¿no? La consolidación como hepatización, la presencia de derrame pleural. Entonces, como pueden ver, en la ecografía nos ayuda un montón. Y solamente es pasar el transductor a través de estas zonas, tanto en la parte anterior, la parte lateral y en la parte posterior, al costado de la, ¿cómo se llama esto? De la columna y la escápula, ¿no? Y nos va a dar algunos datos importantes. ¿Esto es la panacea? No, tampoco no es la panacea. ¿Por qué? Porque esto nos permite evaluar pulmón a nivel periférico, pero no a nivel central. Si nosotros tuviéramos una neumonía a nivel central, aún todavía estos sistemas no nos ayudan a poder detectarlo. Entonces, ¿qué es lo que vale principalmente? La clínica del paciente, lo que ustedes le escuchen. Uf, ya me pasé. Pruebas diagnósticas. Entonces acá tenemos en pruebas diagnósticas los hisopados, ¿no? Básicamente para los estudios de reacción de cadena polimerasa, ¿no? Tenemos igual los cultivos, ¿no? En pacientes pediátricos es difícil para que ellos puedan tomar una muestra de esputo porque no pueden expectorar, sobre todo los niños pequeños. Los aspirados traqueales solamente para los pacientes que están en la UCI y los lavados bronquialveolares o las biopsias están solamente destinadas para aquellos pacientes de difícil control en las unidades de cuidados intensivos. En cuanto a poder identificar algún agente infeccioso a través de hemocultivo es muy poco probable. El porcentaje de éxito es entre el 2 al 5%, pero sí pueden ayudar para poder hacer algunos estudios de serología y también para PCR. En cuanto a la orina, que estuvo de moda un cierto tiempo para tratar de detectar antígenos de neumococo, no ayuda en nada porque muchos de los pacientes pueden, o que de los pacientes pediátricos son portadores de neumococo asintomático. ¿Qué podríamos pedir? Hemograma, PCR y procalcitonina, como estaba mencionando hace un momento. De todas maneras, a pesar del el éxito limitado de aislar un germen a través de hemocultivo, siempre hay que solicitarlo.
¿Cuáles son las consideraciones especiales? Las complicaciones principales de la neumonía son derrame pleural, empiema, neumonía necrotizante, absceso pulmonar y sistémicas como la sepsis. Bueno, acá están las complicaciones en general por cada agente infeccioso. Este es uno de ellos. Este es el derrame pleural. Acá hay una línea de Damasó, ¿no? Y hay un derrame intercisural. Prácticamente se ha borrado todo el diafragma del lado derecho. Acá no se nota el diafragma del lado derecho y hay una neumonía del lóbulo medio que corresponde a esta zona, ¿no? Entonces, este paciente debe ir hacia colocación de un tubo de drenaje, ya sea colocándole algún medicamento como uroquinasa, estreptoquinasa o atepleasa, ¿no? O ir a BATS. En cuanto a la neumonía necrotizante, fíjense, esto es bien importante. Hay algunas neumonías que son un poco más fastidiosas y esta es una de ellas. Ven la cantidad de cavitación que hay, acá hay un derrame pleural. Sin embargo, este paciente estaba estable, comía, ya no tenía fiebre. La evolución había sido natural, ¿no? 6 meses después tienen esta imagen. Sin embargo, durante la hospitalización, este paciente, el cirujano de tórax, ya quería quitarle el pulmón, porque piensan que es igual que en el adulto. Los niños pequeños, sobre todo los niños menores de 8 años, tienen una gran cantidad de stem cells en la zona y pueden regenerar nuevamente el parénquima pulmonar. Igual las indicaciones de hospitalización que ya las mencionamos hace un momento, un algoritmo para el tratamiento de neumonía que también ya lo mencionamos hace un momento. Y luego acá el doctor Tutay en algún momento me dijo, oh, Lucho, por favor, una cosa para diferenciar entre viral y bacteriano. Uy, lamentablemente no existe ningún signo clínico o examen auxiliar que pueda diferenciar una neumonía viral o bacteriana. Sin embargo, la orientación diagnóstica, eso es muy diferente a identificar virus de bacteria. La orientación diagnóstica debe basarse en la sumatoria de una buena historia clínica y yo diría también del grupo etario del paciente, un buen examen físico, exámenes laboratorios si lo tuviera a la mano, radiografía de tórax, ecografía torácica y recién teniendo casi todo esto, nosotros podríamos acercarnos más a si se trata de una neumonía viral o bacteriana. Si no contamos con los exámenes, como una radiografía de tórax, porque nuestro centro no tiene, no tenemos ecografía torácica, no tenemos exámenes de laboratorio, bueno, lamentablemente tendremos más posibilidad de equivocarnos, pero eso no significa que podamos tener una orientación diagnóstica de acuerdo a todo lo que le hemos comentado hace un momento. En cuanto al tratamiento, es tratamiento de soporte para las neumonías virales y para las neumonías bacterianas igual, antipiréticos, hidratación. Principalmente esto es una cosa súper importante para las infecciones virales, manejo de secreciones, aspiración y lavados nasales, sobre todo con el virus sincitial respiratorio en los primeros 3 a 5 días que genera alto distrés respiratorio. Recuerden que los niños son respiradores nasales per se y por lo tanto el hecho de que se les congestione la nariz, sobre todo si son menores de 6 meses, va a generar una dificultad respiratoria muy marcada. Y el requerimiento de oxígeno dependiendo del distrés respiratorio del paciente, ¿no? El soporte ventilatorio, cánula binasal, desde una cánula binasal normal a una cánula binasal de alto flujo, CPAP, BNI o ventilación mecánica. Y esa es otra cosa súper importante, no usar mucolíticos o antitusígenos. No usar mucolíticos o antitusígenos, eso está súper contraindicado, no ayuda en nada. Los tratamientos antibióticos no se recomienda rutinariamente en infantes y preescolares, por lo que ya habíamos mencionado que tienen mayor cantidad de infecciones virales. Y la amoxicilina es el medicamento de elección. Como ya estamos casi al tiempo, vamos a ir a la prevención. Las vacunas previenen, ¿no? Un buen porcentaje de las neumonías. Por eso es importante manejar las vacunas en los pacientes. Y lo nuevo que se tiene es la inmunización materna. Ya nos había hablado el doctor Díaz sobre la inmunización materna entre las 27 y 36 semanas de gestación para la difteria, tétano y pertusis, sobre todo para la pertusis. Y actualmente, como ya les había mencionado, la vacunación materna para el BCR entre las 32 y las 36 semanas, ¿no? El palivizumab, que sí lo tenemos para los pacientes prematuros y de alto riesgo, y esperemos que en muy corto tiempo el niservimab para menores de 2 años. Esto es básicamente como un pequeño resumen para solamente asociar la importancia de la vacunación en la madre, ¿no? Porque transfiere vida.
Es lo que mencionaba el doctor Andonaire cuando yo era alumno. O sea, el hecho de darle lactancia materna transfunde vida al paciente, ¿no? Entonces, no solamente pasa anticuerpos de la madre, sino que también pasa células. Es muy importante eso. Conclusiones. La principal causa de neumonía en niños menores de 5 años son virales, como ya habíamos mencionado. Racionalizar el uso de antibióticos para prevenir la resistencia. Tener en cuenta los factores de riesgo en los pacientes cuando se haga la historia clínica. La amoxicilina es el antibiótico de elección para la neumonía de manejo ambulatorio para niños en edad escolar. Fomentar la lactancia materna y la inmunización de la madre y del niño contra patógenos virales y bacterianos disminuye el riesgo de neumonía. El ultrasonido puede usarse en lugar de una radiografía de tórax para diagnóstico y seguimiento de neumonía, sobre todo porque disminuye la carga ionizante que tiene una placa de tórax. Una placa de tórax actualmente tiene 0.1 milisieverts. Normalmente al año no debe pasar de 3 milisieverts. Dicen que poquito, pero si va a la consulta cada rato o se hospitaliza y le toman una serie de radiografías, pues mucho mejor es tratar de usar algo que nos ayude bastante y que no tenga una carga ionizante. Los signos clínicos encontrados en niños con imágenes compatibles con neumonía son taquimia e hipoxemia. No reversibles, como habíamos mencionado hace un momento, en pacientes con componente obstructivo bronquial. Y la radiografía solo debe ser tomada si presenta hipoxemia persistente o distrés respiratorio, así como si no hay mejoría clínica con un tratamiento convencional con tratamiento inhalado luego de 48 72 horas o con un tratamiento convencional con una medicación, un antibiótico, etcétera, una amoxicilina que ustedes les den para la casa. Gracias.